Bueno, hoy estamos aquí con Valentina Rudas, quien nos contará un poco acerca de su vida. Esta es una entrevista biográfica presentada por Daniela Caro. Hola Valentina, es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo estás en el día de hoy. Hola Dani, gracias por el espacio. Yo me encuentro muy bien, lista para comenzar a hablar. Bueno, Vale, vamos a empezar acerca un poco de tu infancia. Cuéntanos dónde naciste. Bueno, yo nací aquí en Barranquilla. Siempre me crié acá no tengo como un recuerdo fijo de dónde me crié porque todo el tiempo estuve como mudándome. Yo nací cuando mi mamá todavía era una adolescente. Ella me tuvo siendo una adolescente, tenía apenas 17 años. Entonces todo el tiempo estábamos mudándonos porque no tenían una estabilidad económica en ese momento, entonces vivíamos arrendados y nos mudábamos todo el tiempo. Pero viví aquí en Barranquilla y crecí también aquí en Barranquilla. Y bueno, entonces básicamente tus primeros años los pasaste así, ¿o los recuerdas de pronto? Recuerdo, digamos que el punto de encuentro siempre ha sido esta casa, porque es la casa de mi abuela y aquí se crió mi papá toda su infancia, toda su vida también vivió aquí. Y según lo que me cuentan, yo nací y duré un tiempo viviendo aquí en esta casa precisamente, pero recuerdo que vivíamos en La Victoria, en una casa súper grande con unos pisos así como altísimos porque por ahí pasaba un arroyo y recuerdo que ahí pasé los primeros años de mi vida. Y bueno, ¿con quién vives o con quién vivías? ¿Con quién viviste todos estos años? Bueno, como te digo, es complejo porque siempre me la pasaba mudándome, pero vivía con mi papá, con mi mamá y con mi hermano menor. Yo tengo un hermano menor. Okay. Bueno, siempre fuiste como que siempre con la familia. Sí, siempre hemos sido nosotros 4. Qué bueno. Y bueno, ¿cómo es tu relación con tu mamá, tu papá, tu hermano, otros familiares? Sí, bueno, con mi mamá yo siempre he tenido como un vínculo muy cercano, siempre me he llevado muy bien con ella y es más, yo siento que yo soy muy apegada a mi mamá en esa parte. Siempre me he llevado muy bien con ella. Con mi papá la relación se ha sido un poco más digamos que complicada, pero como que en el momento en el que iba creciendo, porque si estamos hablando precisamente de la infancia, yo siempre he sido como la niña de sus ojos, me complace en todo, toda la vida me ha complacido en todo. Entonces digamos que en la infancia yo siempre me llevaba muy bien con mi papá, era súper consentida, siempre estaba ahí, pero he sido más apegada a mi mamá. Con mi hermano también hemos sido como uña y mugre, toda la vida yo he dormido con él, o sea, hasta hace poquito fue que ya no dormimos juntos y porque ya no vive aquí conmigo, pero siempre, toda la vida hemos dormido juntos, nos llevamos súper bien, como todos los hermanos peleando de vez en cuando. Me imagino, eso te iba a preguntar, o sea, uno como todo siempre pelea, sí, como todo, pero siempre como que el hermano lo es todo para uno. Sí, así es, para mí mi hermano lo es todo. De hecho tengo otro hermano que es medio hermano, o sea, es hijo de mi papá. Y también llegó a estar viviendo un tiempo con nosotros, unos años. De hecho yo no sabía de la existencia de otro hermano, sino hasta muchos años después, cuando ya teníamos casa propia, y empezó a convivir con nosotros, y con él también me llevaba bien, la verdad, a pesar de que lo conocí estando ya más grande y nunca haber convivido como que esa etapa de la infancia, pero también nos llevábamos bien. Qué bueno. Bueno, ¿y qué recuerdas de tu primera vez en el colegio, ya que te mudaste tanto? No sé. Recuerdo, sí, de colegios no cambiaba tanto, por raro que suene. De hecho, yo recuerdo mucho, y se me hace hasta raro que recuerde eso, pero yo estaba como en transición, por ahí como esos primeros, estaba en transición porque estudiaba aquí cerquita en una guardería, me acuerdo, y me llevaba a mi mamá a la guardería y recuerdo mucho que ahí estaba también, como ahí aprendí a leer, ahí aprendí a hacer todo y ahí seguí estudiando también en parte de mi infancia. Entonces recuerdo mucho como ese primer día, pero como te digo, desde transición, como que siempre estuve desde ese momento.
¿Y qué recuerdas de tus amigos en el colegio en ese tiempo, en esa etapa? ¿Tuviste algún amiguito, amiguita que te marcó? Yo siempre he sido como de tener una amiga con la que estoy siempre fija. Y eso lo tengo desde que estoy muy pequeña. Así también soy. Sí, en ese momento yo tenía una amiga, que no recuerdo cómo se llama, pero siempre estaba conmigo, y éramos las dos para todo. Y luego me cambié de colegio y ya no volví como a tener una amiga así fija, pero sí recuerdo que era de muchos amigos. Yo era de estar en grupos grandes de amigos. Y bueno, ¿tenías algún amigo imaginario cuando estabas pequeña o algo así? No, realmente yo nunca fui de nada de eso, pero digamos que sí tuve un amigo, no imaginario, pero sí un amigo, que era mi peluche. Yo tenía un peluche de Winnie Pooh. ¿Y hablabas con él? Sí, hablaba con él, dormía con él, le daba comida, era mi peluche de Winnie Pooh, que me lo dieron cuando yo estaba literalmente recién nacida, y a día de hoy todavía tengo ese peluche. Qué bueno. Sí. A veces pasa. Y bueno, ¿algún recuerdo de tus docentes? Recuerdo en ese colegio que te digo que estoy desde que estaba, estudié la primaria, que entré de transición. Recuerdo que había una maestra con la que yo me llevaba súper bien, pero súper bien. Y ella era para mí como si fuera mi mamá. Incluso yo a veces, o sea, por error le decía mamá, pero me caía súper bien. Y ella era como, ella era súper amable, siempre estaba ahí con nosotros, y recuerdo eso. Y cuéntanos algún programa de televisión o personaje que te gustaba cuando estabas pequeña. Sí, Winnie Pooh, me encantaba Winnie Pooh, por lo mismo, lo del peluche, me la pasaba viendo. Mi mamá me decía que me quedaba dormida con el peluche viendo Winnie Pooh al lado, así, que era muy quieta en ese sentido. Y también tengo otro personaje favorito, que es Rosita Fresita. Mi cumpleaños, mi cumpleaños número 5 fue de ella. También hice una fiesta súper grande de Rosita Fresita. Mi vestido de la primera comunión fue de Rosita Fresita. Mi cámara de Rosita Fresita. O sea, era mi personaje favorito junto con Winnie Pooh. Y bueno, ¿qué recuerdas del lugar donde naciste, donde creciste? Bueno, recuerdo que la calle era súper grande. Recuerdo que me la pasaba jugando todo el tiempo también en la calle. Tenía amiguitas en la cuadra, entonces todas las noches como que salía, y yo siempre he como vivido cerca de mis primas. Entonces siempre hemos estado ahí como las dos, siempre jugando, y esos son como los recuerdos que tengo de... Y cuéntame, en esa etapa, ¿quién te cuidaba? ¿Tu mamá estuvo ahí o alguien más, o tu abuela? A mí me cuidaba mi mamá los primeros años, y luego mi abuela me cuidaba también un tiempo. También tenía una muchacha que nos cuidaba, pero no era todo el tiempo. O sea, más que todo mi mamá se apoyaba, era como en la familia. A veces me cuidaban unas primas que eran más grandes que yo, o mi abuela, eran las que me cuidaban en ese momento. ¿Y cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia que hayas vivido, que te marcó? ¿Feliz o triste? Feliz. Bueno, un recuerdo que yo diga que me haya marcado, precisamente con mi prima. Yo siempre, o sea, nosotras las primas somos un montón de primas, pero siempre, por lo menos en ese momento, éramos súper unidas. Ya no, porque bueno, crecimos y tal, pero recuerdo que yo tenía una prima con la que estaba siempre juntas, y ella se fue a vivir un tiempo a Bogotá, y yo en ese momento, ella sabía que yo quería un collar, no recuerdo cómo era, y ella desde Bogotá lo vio, me lo compró y me lo mandó hasta acá con una carta y todo. Y ese es un recuerdo muy feliz de mi infancia, porque era algo que yo quería y mi prima me lo regaló, y recuerdo que hasta lloré y todo. O sea, me parece un recuerdo muy bonito. Y bueno, ya nos dijiste que tu juguete favorito era Winnie Pooh. Sí, era Winnie Pooh. ¿Y ahora un juego favorito que más te gustaba, o algún deporte que te gustaba de pequeño? Yo hacía natación. Practiqué un tiempo natación, iba los sábados allá al con familiar, y me gustaba mucho, eso era lo que me gustaba. Y cuéntanos alguna anécdota graciosa o especial de tu infancia. Graciosa, bueno, recuerdo que mi abuela, como te digo, nos criábamos, a veces vivíamos cerca de mis primas, entonces siempre andaban acá en esta casa. Y una anécdota graciosa es que
siempre nos la pasábamos jugando y no le queríamos hacer caso a mi abuela, entonces ella buscaba el palo de la escoba y entonces hacía así como para pegarnos, y en vez de pegarnos, nosotros como estaba, lo cogíamos todo a juego, nos poníamos, ella hacía con el palo así, nosotros brincábamos el palo, entonces nos poníamos a jugar brincándole el palo. A mí me pasaba que nosotros nos comíamos la leche en polvo de mi tía. También Sí, cuando mi hermano estaba pequeño, porque yo estaba más grande que él en ese momento cuando él nació, yo a escondidas me metí a comerle la leche de él también. Bueno, ahora pasemos en tu adolescencia, la etapa más difícil. Sí. ¿Cómo recuerdas tu etapa en el colegio en ese entonces? Bueno, ya para la adolescencia yo me cambié de colegio, empecé a estudiar en un colegio de monjas, y digamos que la verdad no fue difícil, porque como te digo, a mí siempre se me ha hecho muy fácil hacer amigos, siempre tenía un grupo de amigos muy grande. Pero duraste años ahí en ese colegio. Ah, sí, entré y de ahí me gradué, de ahí fue donde me gradué. Qué bueno. Digamos que lo más como... Sí, lo que recuerdo así más que todo era que no me gustaba tener que ir a la capilla. Los domingos no, los primeros viernes del mes teníamos que ir a la capilla, a veces nos ponían a rezar el rosario, teníamos que hacer, bueno, todas las costumbres que tiene la iglesia católica. No me gustaba, es como, sí, las cosas que recuerdo. Como que de pronto te lo imponían y tú tenías que hacer. Sí, no me lo imponían, pero iba de mala gana. Bueno, ¿y tienes alguna materia favorita en ese entonces en el colegio? Sí, mi materia favorita era sociales. Me encantaba sociales, Sí. Siempre me he inclinado por sociales. ¿Por qué? Porque ni siquiera era por la profesora, porque la profesora no me caía tan bien, pero siento que me interesaba mucho lo que era la historia. Entonces en ese momento del bachillerato empezaba uno a dar la historia, las civilizaciones, la cultura, entonces todo eso me gustaba y yo sola me ponía, o sea, me alegraba mucho tener que verme documentales sobre eso y era como lo que me gustaba. Y química, que también como tú, siento que a mí se me daba, yo todos los exámenes lo ganaba y me encantaba también dar química. Y cuéntame, ¿cuál era tu actividad favorita ya en la adolescencia? En la adolescencia comenzó como ese interés hacia el maquillaje que tengo. Ahí fue cuando yo crecí en un ambiente en el que todos los que me rodeaban eran mayores a mí. Entonces yo veía como mis primas se maquillaban, se ponían tacones, se ponían pestañas y yo quería hacer lo mismo. Entonces desde que yo tengo por ahí como 12 años, sin mentirte, yo me maquillo, yo me pongo pestañas, yo me pongo tacones, yo me pongo uñas acrílicas, desde ese momento. Y mi pasatiempo favorito era ponerme a ver videos de YouTube para aprender a maquillarme y así fue como literalmente aprendí y era mi pasatiempo favorito en ese momento. Qué bueno. Y ahora vamos a pasar por ese primer amor que tuviste en ese entonces. Bueno, como te digo, yo estudié en un colegio de monjas, entonces digamos que el primer amor no fue tanto en esa etapa del bachillerato, sino más bien cuando estaba en primaria. Recuerdo que yo tenía una ruta escolar, que ahí también habían niños, porque ya antes yo estudiaba en otro colegio normal, y había un niño que a mí me gustaba, que era Cachaquito, y él era mayor que yo y yo siempre me sentaba con él al lado de la ruta y andaba encima de él. O sea, la enamorada ahí era yo. Yo era más niña, yo estaba enamorada de él, no sé qué, luego se cambió de colegio y más nunca lo volví a ver, pero ese fue como mi primer amor. Yo ahí. Bueno, y ahora, amigos importantes en esa etapa. Bueno, ya en el momento del colegio, yo tuve una amiga que me marcó demasiado y a día de hoy me sigue marcando. Ya no soy amiga de ella, se llamaba Andrea, pero nosotras también éramos súper unidas, o sea, hablábamos todos los días, veíamos películas juntas, iba a su casa, ella venía a la mía, y me marcó mucho porque siempre estuvo ahí como para mí, pero la relación incluso era tóxica, entonces por eso dejamos de hablarlo y por eso digo que fue algo que me marcó, pero fue una relación importante en temas de amistad. Bueno, ahora, ¿cómo cambió tu relación con tu familia ya cuando pasaste a la adolescencia, que de pronto fue un poco dura? Bueno, para mí la adolescencia fue bastante dura porque yo siempre me llevé bien con mi mamá y demás, pero yo
siempre, como te digo, que crecí rodeada de personas más grandes a mí, mis primas, mis amigas también eran más grandes, en el colegio también tenía amigas más grandes. Yo muchas veces quería como saltarme etapas, entonces yo quería salir a planes que de pronto mis papás no veían como algo bueno o cosas así, entonces ahí como que empezó ese momento de la rebeldía. Nunca me llevé mal con mi mamá, pero en ese momento sí empecé como a tener conflictos con mi papá, entonces perdí como esa confianza que tenía con ambos en la niñez. La perdí y digamos que eso fue un proceso bastante difícil, porque incluso yo llegué a ocultarles cosas y demás, y una vez me escapé de mi casa. Claro, no, como que pierde la confianza. Sí, me escapé de mi casa por una pelea que había tenido con mis papás, porque siento que en algún punto me sobreprotegían. Y digamos que eso rompió muchos lazos en ese momento en mi relación con ellos, en lo de las confianzas. O sea, ya yo en ese punto no les contaba nada. Y bueno, ahora, ¿tuviste algún momento difícil en la adolescencia? Sí, precisamente ese que te comentaba, de que siempre quería ir más allá, como que me quería borrar las etapas. Entonces el estar en ese proceso de rebeldía con mis papás para mí fue una situación difícil, porque, como te dije, me escapé de mi casa. Eso fue para mí. Porque, o sea, de pronto querías hacer cosas que no eran para tu edad. Que no eran para mi edad, sí. Entonces, de hecho, yo recuerdo algo que mi papá me castigaba quitándome los maquillajes. A mi papá, yo tenía un baúl de maquillajes y él me decía, me castigaba por no hacerle caso o algo, y se llevaba mi baúl de maquillajes y lo metía en el baúl del carro y ya yo no lo veía. Y un día también, no sé qué fue lo que pasó, que yo tenía mis uñas acrílicas y me sentó y hizo que me quitaran las uñas acrílicas de castigo. O sea, y yo por esas acciones yo decía, uy no, pero mi papá es malo. O sea, en mi mente yo decía, mi papá es malo conmigo. Y ahí mi relación con él empezó como a ser muy complicada. Entonces digamos que eso fue una parte muy difícil en la adolescencia. También pasé como por muchos problemas de autoestima en ese punto, porque mi cuerpo cambió mucho y digamos que ya empezaron como los intereses amorosos, y también eso fue como algo difícil. Te entiendo. ¿Recuerdas algún consejo que te haya marcado desde ese entonces, de pronto de tu papá, de tu mamá o de alguna otra persona? Bueno, un consejo, la verdad en ese momento no lo recuerdo, pero digamos que fue como un consejo de vida, como que algo que aprendí, y es que realmente yo misma me metí en mi cabeza que mi papá era malo, entonces digamos que aprendí con el tiempo, y eso sí fue lo que me marcó, a que no, mis papás no lo hacían por ser malos conmigo, sino que querían lo mejor para mí, y me tocó aprender a la mala. Ya uno se da cuenta cuando ya pasa ese proceso y ya como que madura un poco y entiende y ve las cosas con otros ojos. Entonces digamos que me tocó aprender a las malas, pero eso sí fue como una enseñanza que me quedó. Y bueno, ¿qué soñabas hacer cuando terminaras ya el colegio? Yo toda la vida soñé con estudiar medicina. Sí. Toda la vida soñé con estudiar medicina, y yo llegué a 11 diciendo que iba a estudiar medicina. Entonces, de hecho, cuando yo elegí esta carrera, mi mamá dijo, pero estás loca, o sea, ¿de qué momento? ¿De cuándo acá? Y yo todas los exámenes aptitudinales que te daban para ver qué carrera pegaba con tu personalidad, todo me decía salud, o sea, salud, y me encantaba la salud. Pero ya en el último año yo estaba en un grupo de investigación del colegio, y me colocaron como líder de comunicaciones. Hasta ese punto yo no sabía lo que era comunicación social, no tenía ni idea, pero fui en busca de universidades, preguntando por medicina. Me atendió una chica en la Norte que estudiaba comunicación, y desde ahí me sonó la idea. Yo dije, ay, pero ¿qué es comunicación? Y comencé a buscar, no sé qué. Incluso soñé una vez que yo estaba presentando un programa de televisión, y desde ahí empezó como mi interés por la carrera. Qué tremendo. Y bueno, ¿tú algún día como que fuiste a terapia, psicología, o en algún momento te acercaste a Dios, o tus papás te hablaron? Bueno, mi mamá, digamos que en ese momento la palabra de Dios siempre ha estado como en mi vida, porque la mamá de mi mamá es cristiana y todo el tiempo estaba ahí. Mi mamá es bautizada desde pequeña, pero ya se apartó, y luego llegó como ese proceso en el que ella se reconcilió con Dios,
Y recuerdo mucho que ella estaba en su cuarto y sacando toda la ropa, porque mi mamá está operada y mi mamá es muy vanidosa, lo sigue siendo, incluso ahora que es cristiana, pero ha cambiado muchísimas cosas. Y en ese momento ver yo a mi mamá que estaba como quitándose, despojándose de esa vanidad que ella tenía en ese momento como de la ropa y tal, hizo como que también llegara a mí la palabra, porque claro, mi mamá se convirtió. Y pues empezaron como esas costumbres de llevarnos a la iglesia todos los domingos. Ella empezó a asistir más, servía en la iglesia antes de irse. Pero digamos que yo nunca he tomado como esa decisión de estar ahí de lleno, pero sí he conocido mucho de la palabra de Dios y he estado muy presente en la familia porque hemos pasado muchos momentos difíciles en cuanto a la relación con mis papás y pues nos hemos apoyado mucho en Dios también. Entonces sí ha estado presente. Me imagino como todo, yo creo que a cada uno le ha marcado algo de manera distinta. Exacto. Y bueno, hablemos de tu juventud. ¿Cómo fue tu primer día en la universidad? ¿Qué tanto esperabas? Sí, no, yo estaba emocionadísima. Ya cuando descubrí que sí, que lo que quería era comunicación, comencé a buscar todas las maneras posibles para poder entrar y lo hice. Y mi primer día, recuerdo que nos dieron como un recorrido por las instalaciones de la universidad, que me tomé fotos allá en la cosa del radio y no sé qué, o sea, súper emocionada. Y sí, eso es lo que recuerdo. Y bueno, ¿cómo ha sido lo más retador de esta etapa y cómo ha cambiado tu perspectiva en la vida? Bueno, yo siento que lo más retador ha sido cómo manejar esas relaciones personales en la universidad, porque cada quien tiene su personalidad, pero en el colegio, como te digo, sí, yo es era muy complicado. Es como es más fácil, o sea, y yo siempre he sido muy buena para hacer amigos, pero soy muy de estar en grupo, de estar en amigos siempre. Y en la universidad ha sido distinto. En la universidad me he encontrado con personas que han sido de pronto muy lejanas en esa parte, y ha sido como más difícil ese proceso como de tú tener siempre a alguien ahí que esté apoyándote en los trabajos, o decir, no, yo sé que esta persona hace los trabajos bien y me voy a poner con ella. Digamos que eso ha sido lo más retador, como que no adaptarme estrictamente a un grupo de amigos así como estaba acostumbrada antes al colegio. Eso ha sido como lo más retador. Y en cuanto a cómo ha cambiado mi perspectiva de vida, siento que ahora con el viaje que tuve, que mis papás están aquí y todo, siento que me he vuelto como más independiente en muchas cosas. Pero no te hacen falta. Sí me hacen falta, la verdad. Nuestra relación cambió mucho luego de que yo conociera a mi novio. La relación con mis papás cambió muchísimo. Nos acercamos más, yo digamos que sané esa herida que tenía con mi papá, más que todo con mi mamá no, mi mamá siempre estaba ahí para apoyarme. Entonces digamos que por ese lado, ya ahora adaptándome al hecho de que no están aquí, he sido muy independiente, como que me siento ya más adulta, y entonces por ahí ha cambiado mucho. O sea, siento que me he enfocado más en cosas. Antes era como más de estar en fiestas, de estar pensando en cosas así, pero ya me siento como más enfocada en esa parte. O sea, como que ha cambiado un poco tu mentalidad. Sí, mi mentalidad y mi manera de de donde ser. quieras estar. Exacto. Y cuéntame, ¿cómo es tu relación con tu pareja actual? Bueno, nosotros hemos pasado por muchos altibajos, la verdad. Yo lo conocí a él en una fiesta, cuando en ese tiempo salíamos mucho. Él cambió mucho su personalidad, o sea, siento que nuestros problemas actuales son porque su personalidad ha cambiado mucho, y no lo culpo porque todos cambiamos, o sea, todos cambiamos en esa parte, pero cuando yo lo conocí me demostró cosas que a mí me gustaban y ahora como que ya no las hace simplemente porque cambió y ya, pero siento que eso tiene un choque. Sin embargo, siento que también hemos aprendido mucho a hablar, porque lo más importante, yo pienso, de la relación es hablar. Nos comprometimos, dimos ese paso. Entonces siento que estamos también comprometidos a eso, como a mejorar quizás esos aspectos que no nos gustan, pero dentro de lo que cabe, él me apoya muchísimo en todos mis proyectos personales, yo también, trabajamos juntos en todo, así que prácticamente nos vemos, lo único que nos falta es vivir juntos, pero así lo llevamos. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha evolucionado ya? Como que sientes que ha mejorado, como me estabas diciendo que tu relación con tu papá ya cambió y todo eso. Sí. ¿Y
O sea, ¿tú crees que ha evolucionado mucho esa relación, que ya te sientes mejor? Sí, con mi papá eso los últimos 4 años nos hemos dedicado como a sanar eso. Mi papá es de un carácter, o era, de un carácter muy fuerte, entonces digamos que yo también soy de un carácter súper fuertísimo, entonces chocábamos demasiado, pero mi mamá se bautizó y ella siempre estuvo ahí como diciéndole, bautízate, llega a Dios, no sé qué, hasta que pasaron por un momento difícil y él también decidió bautizarse, él se bautizó, creo que apenas va a cumplir el año bautizado y desde que él de pronto se acercó más a ti. Y desde que él se bautizó, él cambió, o sea, antes de haberse bautizado nos acercamos bastante, pero desde que él se bautizó y cambió como su forma de ser, que te digo que era una persona muy, como de un carácter muy fuerte, llegaba a ser incluso, como grosero al momento de hablar, de responder y tal. Entonces siento que ya cuando se bautizó esas barreras se le quitaron, entonces como que ya bueno. Yo hablo con él, lo apoyo demasiado, o sea, él se apoya mucho en mí, siento que ya, yo hace rato eliminé la barrera de contarle las cosas, ya llevamos una muy buena relación, más porque no estamos aquí viviendo juntos, pero como te digo, él ahora se apoya mucho en mí, yo también me apoyo en él, como que siempre estamos hablando, entonces sí, ha mejorado muchísimo. Bueno, Vali, para terminar, cuéntanos un poquito de cómo son tus planes a futuro. Bueno, mis planes a futuro son, yo trabajo en redes, entonces siento que ahora que obviamente graduarme. ¿Te gusta eso? Sí, entonces quiero hacer una especialización cuando me gradúe en marketing, dedicarme a eso más que todo. Y pues espero casarme también, tener hijos, yo también sueño con ser mamá, lo sueño desde que estoy chiquita, que jugaba a ser mamá y todo, también lo sueño. Y sueño, no sé, hasta cierto punto porque no lo tengo claro, pero ahora que tengo como esa oportunidad de que mis papás están allá en Madrid, no sé en qué manera, pero me encantaría o estudiar algo allá o trabajar algo allá, como aprovechar que tengo esa oportunidad. Y bueno, sí, claro. Sería como los planes que tengo por el momento. Bueno, vale, muchas gracias por este espacio, gracias por contarnos de ti, nos vemos a la próxima. Bueno, gracias Dani por este espacio.